Bueno, bienvenidos a nuestro tercer y último video de la parte de fundamentos. Antes de comenzar este video vamos a mirar un concepto muy importante dentro de lo que es la generación de señales, en este caso de señales analógicas. Recordemos que todas las señales analógicas que se utilizan a nivel de comunicaciones son señales senoidales o senoidales por excelencia. Estas señales salen a partir de un concepto que se conoce como el círculo trigonométrico. Es un concepto que nosotros conocemos ya desde el bachillerato de cómo se genera una función senoidal, en este caso una función senoidal o una función cosenoidal a partir de un vector en un círculo trigonométrico, un vector que está girando a una velocidad angular ómega. Ómega, en este caso, y recordando el concepto de velocidad angular, es 2pi, en este caso la longitud que tiene que recorrer el vector, por la frecuencia o las veces que lo haga por segundo. 2pi por f es ómega, por eso comúnmente nosotros siempre representamos a y como el seno de teta o el y igual al seno de omega t, siendo t la variable de tiempo. La señal senoidal siempre va a estar representada por la amplitud de la componente de este vector que está girando en el eje Y, mientras que el coseno va a estar representado por la amplitud de la componente de este vector que está girando en el eje X. Por eso vamos a ver de que este par de componentes van a empezar a aumentar o a disminuir dependiendo de la posición angular que tenga el vector a medida que va girando. A medida que va girando y se va haciendo el cambio en el dominio del tiempo, o a medida que va variando el tiempo, se va generando la señal senoidal, como lo estamos viendo, lo vamos a ver en este video. Vemos, por ejemplo, concentrándonos primero en el eje, en la señal senoidal y en el eje Y, vamos a ver que la componente del eje Y aumenta y disminuye de acuerdo a la posición del vector en su giro. Al yo ir graficando esta señal en el dominio del tiempo, se va a ir generando esta amplitud va correspondiendo a cada uno de los valores de mi señal. Análogamente, como vamos a ver, con el eje X también hay una variación de la amplitud de la componente en el eje X del vector que está girando. Esta variación también la estamos viendo aquí simultáneamente, estamos viendo, y esa graficación en el dominio del tiempo pues me va a generar lo que es la señal cosenoidal. Recordemos que una señal senoidal y una señal cosenoidal simplemente son dos señales que están desfasadas 90 grados. Si yo corro 90 grados esta señal, instantáneamente tengo una señal cosenoidal. Esto es el círculo trigonométrico. ¿Qué va a representar esto? De que las señales van a tener fases. Yo voy a tener una señal, por ejemplo, en una fase 0, bueno, casi 0 acá, donde la señal pues, va a comenzar desde acá. Si yo comenzara desde 90 grados, aproximadamente comenzara la señal senoidal desde 90 grados o la desfasara a 90 grados, arrancaría mi señal desde acá y obtendría exactamente lo mismo que es una señal cosenoidal. Si la desfaso 180 grados, arrancaría la señal no hacia arriba, sino que arrancaría desde este punto, arrancaría hacia abajo. Eso es un desfase de 180 grados de la señal senoidal. Un desfase de 270 grados, pues básicamente es una señal cosenoidal pero invertida, o sea que arrancaría desde acá nuestra señal y tendríamos que esa señal estaría desfasada 270 grados. Y por último, pues un desfase de 360 grados, en realidad es la misma señal original que tenemos acá, que es esta misma señal. El concepto de los desfases para nosotros va a ser un elemento muy importante porque nos va a permitir a nosotros generar, en este caso, por ejemplo, que estábamos teniendo desfases de 90 grados, pues tener diferentes tipos de señal. Por ejemplo, voy a tener una señal 1, aquí va, bueno, sumamos de que arrancamos desde 0 grados, aquí voy a tener una señal que arranca desde 0 grados, esto es una señal senoidal con un desfase de 0 grados. Cuando llegue a 90 grados, aquí más o menos a 90 grados, voy a tener una segunda señal que va a arrancar desde acá.
esa es una señal senoidal más 90 grados o más pi medios. Voy a tener una tercera señal, si la tuviera pues acá en cero, arrancaría desde acá, que sería una señal seno más 180 grados o seno más pi. Seno más pi, esa sería mi tercera señal. Y tendría una cuarta señal, que sería una señal seno más 270 grados o 5 pi medios. Exactamente, perdón, 3 pi medios. Seno más 270 grados o seno más 3 pi medios. Sería una señal que comenzaría desde acá. Son 4 señales diferentes. La señal que arranca desde 0, la señal que arranca desde 90 grados, la señal que arranca desde 180 grados, que arrancaría desde acá, la señal que arranca desde 270 grados. Serían las 4 señales que tenía. Este concepto que estamos teniendo acá nos va a servir para entender entonces el otro elemento o técnicas de codificación que habíamos comenzado en el video anterior, con lo que correspondía a datos digitales y señales digitales. Ahora vamos a entrar a la segunda parte que corresponde a datos digitales y señales analógicas. ¿Esto qué es? Poder representar una serie de datos digitales ceros y unos como señales continuas en el tiempo. Por ejemplo, existen señales que vamos a llamar ASK, FSK y PSK. Estas técnicas que estamos viendo acá son fundamentales para todos los sistemas de transmisión dentro de lo que son las redes convergentes y sobre todo en lo que son los sistemas de transmisión para las redes móviles, que son completamente digitales el día de hoy. Yo no puedo transmitir los bits directamente al aire porque no se propagan bien, como lo mencionaba en un video anterior. Lo que se propaga muy bien son aquellas señales alternantes o continuas alternantes en el tiempo, como estas señales senoidales que tenemos acá, tienen la propiedad de propagarse muy bien por cualquier medio de transmisión, incluyendo el aire. Entonces, para poder representar los datos digitales, en este caso unos y ceros, necesito enviar señales analógicas senoidales o cosenoidales, en este caso cosenoidales. Por ejemplo, ASK básico va a utilizar dos niveles de amplitud, en este caso una señal cosenoidal con una frecuencia, recuerden que esto es omega o 2pi por f, c, a la frecuencia a la cual está girando el vector que veíamos anterior, con una amplitud, en el ejemplo anterior que estamos viendo del círculo trigonométrico, esa amplitud correspondía a una amplitud de 1 voltio, por ejemplo. Y una segunda señal que no va a tener amplitud. Podría tener inclusive 4 señales. Una señal con una amplitud 1, una señal con una amplitud 2, una señal con una amplitud 3 y una cuarta señal donde no hay amplitud. Ahí ya no estaría representando, pues con 4 señales ya estaría representando más información. Pero arranquemos desde lo básico. Una señal como estas que tenemos acá me van a representar que cuando hay señal, ella me va a estar representando un 1 binario. Cuando no hay señal o hay ausencia de señal, tengo un 0 binario. Este elemento entonces me va a permitir que en ASK, cuando viene un 0, hay ausencia de señal en el receptor o en el medio de transmisión, o en el transmisor genera una señal, no genera señal, perdón, y cuando hay 1 se genera una señal que va a estar en el medio de transmisión o se genera una señal en el receptor, o se detecta una señal más bien en el receptor. Cuando viene un 0 no hay señal, y cuando hay 1 vuelve y hay señal. Aquí lo que estoy enviando no son unos bits como los que conocimos en la técnica de datos digitales y señales digitales. Aquí son unos bits siendo representados por unas señales analógicas. Cabe la claridad de que para las técnicas de datos digitales y señales digitales que veíamos al finalizar el video anterior, pues son comúnmente utilizadas en las redes de datos. Si tuviese 4 señales, como se lo mencionaba, con 4 amplitudes diferentes, yo con 4 señales puedo representar de a 2 bits. Claro, necesito 4 niveles M o 4 niveles de señalización para poder representar esa señal. ¿Qué tenemos? Tendríamos una señal para el 00, una señal para el 101,
otra señal para el 1, 0 y por último una señal para el 0, 0. Con 4 señales, cada vez que hiciera un cambio de amplitud, estaría ya no enviando de a un bit, sino que estaría enviando de a 2 bits. Si tuviese 8 amplitudes, 8 señales con amplitudes diferentes, estaría enviando aquí 8 amplitudes diferentes, unas más grandes que otras, pues ya no representaría de a un bit ni de a 2 bits, podría representar de a 3 bits por cada señal que enviara. Esto es, podría estar enviando con una amplitud el 0, 0, 0, con otra amplitud el 0, 0, 1, con otra amplitud podría estar representando el 0, 1, 0 y así sucesivamente hasta llegar a la octava amplitud que estaría representando el 1, 1, 1. ¿Qué es esto? Pues obviamente que cuando envíe una señal analógica con una determinada amplitud, el receptor interpretará esa amplitud con más bits. Implicará entonces que una técnica de codificación ASK o una técnica de codificación con 8 ASK, pues me estaría representando 8 ASK 3 veces la velocidad de transmisión en bits por segundo que me puede representar una ASK. Comúnmente no se utilizan las técnicas ASK solitas, a veces se combinan con otras técnicas como FSK y PSK. ¿Qué es FSK? A diferencia de SK, esta técnica de modulación digital nos envía dos señales que tienen igual amplitud, pero se diferencian es porque tienen diferente frecuencia. Como veíamos en el círculo trigonométrico, ya uno va a girar a una velocidad, digamos una velocidad más lenta, y la otra señal instantáneamente cuando llegue a un cambio de nivel, pues girará a una velocidad más rápida. Esto es, un 1 binario será representado por una frecuencia y el 0 binario será representado por otra frecuencia. Por ejemplo, aquí tenemos una técnica que comúnmente se conoce como BFSK o Binary FSK. Se le llama Binary porque solo representa un par de valores binarios, el 1 o el 0. BFSK, por ejemplo, en este caso tiene una frecuencia baja para representar los ceros y una frecuencia alta, más alta, para representar los unos, y así sucesivamente. Tendría también la misma situación que tuve en ASK, podría tener ya no dos frecuencias, sino tener 4 frecuencias, pero con cada cambio de señal estaría representando, con cada una de esas frecuencias ya no estaría representando un bit, sino que estaría representando 2 bits. La frecuencia 1 representaría el 0, 0, la frecuencia 2 el 0, 1, la frecuencia 3 el 1, 0 y la frecuencia 4 el 1, 1 y así sucesivamente. Por último, pues existen las técnicas PSK. PSK tiene exactamente, a diferencia de las dos anteriores, la misma amplitud y la misma frecuencia, pero las señales que se están generando, como les decía al inicio de este video, van a tener un desfase. Unas van a tener un desfase, en este caso de 180 grados, y otras van a tener un desfase de 0 grados, siendo la desfasada de 180 grados lo que se conoce como un 1 binario y 0 como un 0 binario. A esto se le conoce como BPSK, a esta técnica, que es la técnica más básica, que es Binary PSK, perdón. Tenemos una señal que cuando viene un 0, la señal va a estar sin ningún desfase. En este caso, una señal cosenoidal. Vamos a tener un desfase o va a venir la señal sin ningún desfase. Pero cuando llega un 1, la señal viene con este nivel e instantáneamente se genera un desfase de 180 grados porque el 1 está pasado 180 grados con respecto a los ceros. Como venía un 1, sigue un 1, la señal sigue con la misma fase, pero como se acerca a un 0, como vemos acá, se acerca a un 0 instantáneamente, en este punto hay un desfase de 180 grados. Como viene un 1, hay un desfase de 180 grados. Como viene un 0, hay un desfase de 180 grados entre ellas. Así sucesivamente, entonces podemos hablar de que existen 3 técnicas de modulación digital. ASK, donde las señales binarias son representadas por señales de diferente amplitud. FSK,
donde las señales binarias son representadas por señales con igual amplitud pero diferente frecuencia, y PSK, donde los datos binarios, son representados por señales analógicas pero con diferentes desfases. Una de las más conocidas es la técnica de PSK. La PSK es por excelencia una de las codificaciones que más se utiliza, es la técnica que se conoce como QPSK. QPSK simplemente es el mismo PSK pero con 4 desfases diferentes, en este caso desfases de 45 grados, entre pi cuartos, 3 pi cuartos, 5 pi cuartos y 7 pi cuartos. Todas van a tener la misma amplitud y todas van a tener la misma frecuencia. Estamos hablando desde el caso número 3. Aquí entonces, como les mencionaba, que se puede hacer también en ASK y en PSK. PSK está generando 4 señales diferentes con las cuales cada una me va a representar ya de a 2 bits. Esto va a implicar una cosa, que la velocidad de modulación que habíamos encontrado para las técnicas de datos digitales y datos analógicos, pues también se puede calcular acá para datos digitales y señales analógicas. Es claro que dependiendo de la velocidad de transmisión que tenga, yo puedo tener diferentes velocidades de modulación, o sea, diferentes velocidades de generación de las señales que van a representar los bits en esa velocidad de transmisión. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo donde nos dicen que hallar D, o sea, la velocidad de modulación para una velocidad de transmisión R de 1 megabit por segundo para la técnica QPSK. Como tenemos entonces acá, tenemos que D era igual a R sobre L o R sobre logaritmo base 2 de M. Tenemos que R es igual a 1 megabit por segundo. L es igual a 2, porque cada una de estas señales o elemento de señal está representando 2 bits, como lo habíamos dicho anteriormente, por cada señal entonces de QPSK. Tengo entonces que D va a ser igual a R, que es 1 megabit por segundo, dividido 2 bits por segundo, para lo que me va a dar que voy a tener 1 megabaud. En pocas palabras, para enviar 1.000.000 de bits por segundo, solo tengo que hacer 500.000 cambios de fase para poder enviar los datos, por el simple hecho de que por cada cambio de fase estoy enviando 2 bits. El equipo de transmisión y a nivel de telecomunicaciones se habla más de baudios como tal que de la misma velocidad de transmisión. Cuando yo tengo una velocidad en baudios, entonces de 500.000 baudios en una técnica de codificación QPSK, instantáneamente sé que me está enviando una velocidad de transmisión R de 1 megabit o de 1000 kilobits por segundo. Esto, 1 megabit por segundo, pues básicamente es lo que yo estoy teniendo acá. 1 megabit por segundo. Aquí lo que vemos entonces son diferentes técnicas a nivel de modulaciones digitales. Vamos a ver desde unas muy básicas. Esta era la que acabo de ver, QPSK, la que veíamos acá, es esta de acá. Esa técnica que teníamos acá, pues nos muestra que voy a tener 4 fases. Recuerden, este es el famoso círculo trigonométrico. Solo voy a tener una única amplitud para 4 señales. Esta que tenemos acá se llama 8PSK, es una señal, o son 8 señales, cada una desfasadas con ángulos de 45 grados, estos son ángulos, entre ellas de 90 grados, estas son con ángulos de 45 grados entre ellas, y como son 8 señales, puedo representar de a 3 bits por cada señal, y así sucesivamente. Aquí tengo, por ejemplo, una que se conoce como 16 QAM. A medida que los ángulos se van haciendo más estrechos, resulta más fácil hacer una combinación de lo que es ASK y de lo que es PSK. A esas combinaciones los llaman, por ejemplo, 16 QAM. 16 QAM me representa 16 señales con 1, 2, 3 amplitudes diferentes y
una, dos y tres fases diferentes entre ellas. Eso genera este cuadrícula en cuadratura, como la pueden ver. Aquí puedo estar generando un círculo trigonométrico, aquí puedo estar generando otro círculo trigonométrico. En total tengo 16 señales entre amplitudes y fases diferentes. Con 16 señales yo puedo representar 4 bits, ¿cierto? Que van desde una señal que me representa el 0000 hasta una señal que me representa el 000, como lo vemos acá, hasta una señal que me representa el 111. Ustedes se preguntarán por qué no es consecutivo la variación a nivel de bits, la variación de los bits consecutivos en cuanto a fase y amplitud. Porque existe un problema, lo mismo lo vamos a ver acá, en las modulaciones superiores como 32 QAM o en una superior que es 64 QAM. En 32 QAM hay de a 5 bits, envían de a 5 bits por cada señal, y en 64 QAM se están enviando 6 bits por cada señal. Les decía que no hay una secuencia consecutiva de los bits entre ellos. Por ejemplo, aquí está el 000, perdón, el 000, 001, 101, 10. No hay un orden consecutivo en el conteo binario, por el hecho de que existe un problema que se conoce como el error de modulación. ¿Qué es el error de modulación? Pues básicamente que con la distancia la señal se atenúa, se le genera ruido, entonces nos va a generar que la señal que se transmite, en este caso, esta señal negra que tenemos acá, fue la que se transmitió, pero por problemas de desfase, por problemas de atenuación y ruido que hay entre la señal a medida que tengo una distancia, pues la señal que llega me llega atenuada, me puede llegar atenuada y desfasada. A este desplazamiento que esta es la que transmito y esta es la que recibo en el receptor, pues a ese desfase es lo que llamo yo error de modulación. Muchas veces, sobre todo en estas constelaciones que son muy densas, envío por ejemplo el 00011 y por cuestiones de desfase y atenuación me termina llegando el 001111. Estas constelaciones, estos errores, muchas veces se dan por problemas de atenuación y de ruido en el sistema. Lo que se busca con no tener consecutivos el conteo binario es que cuando haya un error se reduzca al mínimo la posibilidad de errores. En este caso, si yo tuviese una atenuación muy fuerte y me diera este tipo de código, solo tendría 2 de los 6 bits erróneos. En este caso, los 2 bits del centro llegarían erróneos. Cuando esto sucede, pues entonces los cálculos de velocidad de modulación se ven afectados. En pocas palabras, es más conveniente conservar entonces la velocidad de modulación, pero bajar el esquema de modulación. En pocas palabras, si yo soy capaz de hacer 1.000.000 de cambios de fase por segundo, pero estoy teniendo muchos errores por cuestiones de atenuación, prefiero reducirme a un esquema más pequeño y ya no enviar de a 6 bits, sino enviar solo de a 5 bits por cada señal. ¿Esto qué es? Abrirme un esquema mucho más amplio que me va a permitir tener más atenuación y más desfases sin error. Si por ruido tengo problemas de atenuación y desfase y problemas de errores de modulación, lo que hago es bajarme a otro esquema de modulación sin disminuir la velocidad de modulación que estaba teniendo. Y así sucesivamente. Si por distancia se sigue atenuando aún más la señal, pues me toca bajarme, sin bajar la velocidad de modulación, el esquema de modulación. Eso, obviamente, bajarme es bajar la cantidad de bits que estoy enviando por segundo. Ya no estoy enviando, yo puedo, como les decía, estar enviando o haciendo 1.000.000 de modulaciones por segundo, 1.000.000 de modulaciones por segundo y enviando de a 6 bits. Entonces tendría una velocidad de 1 megabit por segundo. Si el ruido es mucho, me tengo que bajar de 64 QAM a 32 QAM. Sigo teniendo 1.000.000 de cambios de fase y amplitud por segundo, pero ya no estoy mandando
de a 6 bits porque el ruido no me lo está permitiendo, necesito que esto sea más amplio entre ellos, entonces yo solo estoy enviando de a 5 bits, entonces la velocidad efectiva sería solo de 5 megabits por segundo. Sigo conservando la modulación porque el ruido está, pero me paso a 16 QAM, ya no estoy enviando de a 5 bits, sino que estoy enviando de a 4 bits. La velocidad de modulación sigue conservándose y sigue siendo de 1.000.000 de baudios o 1.000.000 de cambio de fases por segundo, pues ya no me estará enviando sino solo de a 4 bits, o sea que la velocidad efectiva de 1 megabaudio en 16 QAM o en 4 bits estaría representándome solo 4 megabits por segundo. Si me pasara a 8 PSK, solo tendría 3 megabits por segundo y así sucesivamente. Esta, por ejemplo, es un análisis de lo que es la velocidad versus la velocidad de transmisión versus la velocidad de modulación. Recordemos que D es igual a R sobre L, entonces R también será igual a D, que es la velocidad de modulación, por L, que es el número de niveles de bits por nivel de señal o por señal que va a representar. Comencemos primero con R constante. En este caso en este ejemplo tengo una velocidad de 54 megabits por segundo. Cuando yo tengo la velocidad de transmisión constante y la quiero conservar constante, ¿cómo se me van a afectar a medida que voy cambiando las diferentes técnicas de modulación? ¿Cómo va a ser la velocidad de modulación que voy a tener? Por ejemplo, D va a ser igual a 64 megabaudios cuando utilizo PSK. ¿Por qué? Porque por cada cambio de señal estoy enviando solo un bit. Cuando calculo D o la velocidad de modulación para QPSK con R constante en 54 megabits, pues será 54 megabits por segundo sobre 2 bits, 27 megabaudios, la mitad de la velocidad. ¿Por qué? Porque por cada señal de QPSK ya no estoy enviando un bit como lo hace PSK, sino que estoy enviando vía 2 bits. Obviamente, entonces la velocidad de modulación, el equipo modula más lento. En 8 PSK será 54 megabits por segundo dividido 3 bits por cada señal que estoy generando, en este caso por 3 bits por cada señal que estoy generando, y básicamente pues eso me va a representar que la velocidad de modulación o la velocidad en la que tengo que hacer los cambios de fase para sostener estos mismos 54 megabits por segundo solo son 18 megabaudios, y así sucesivamente para 16 QAM, como lo veíamos acá, 16 QAM, para 32 QAM la velocidad de modulación es menor, y para 64 QAM pues el equipo trabajará súper relajado porque solo tendrá que hacer 9 millones de cambios de fase para sostener los mismos 54 megabits por segundo. Ese es un concepto que en realidad en el mundo real se maneja al revés. Si un equipo tiene una capacidad máxima de modular, la idea es poderlo trabajar a su máxima velocidad de modulación a toda hora. O sea, se da este caso, donde D es constante. En este caso, por ejemplo, voy a arrancar de aquí al revés, por una razón muy sencilla, y al final lo vamos a entender. Por ejemplo, si yo mantengo la velocidad de 9 megabaudios, que esta fue la máxima que obtuvimos acá, 9 megabaudios, ¿cierto? Pues obtengo la misma relación que obtenía acá, al contrario, a medida que se mantiene la velocidad de modulación y voy cambiando y voy bajando a esquemas de modulación más pequeños, la velocidad se va viendo afectada. Esto es, para 64 QAM, y si yo tengo una capacidad máxima de 9 millones de bits por segundo, pues básicamente, aquí hay un error, aquí son baudios, para que tengamos en cuenta que estos son 9 megabaudios, megabaudios. Si yo tengo una capacidad de modulación de 9 megabaudios dividido la codificación que tengo, que es el número de bits por codificación que tengo, que son 6 bits por 64 QAM, pues me da que la velocidad efectiva será de 54 megabits por segundo. Cuando yo utilizo una modulación de 64 QAM, cuando tengo muy buena señal y cuando estoy muy seguro de la fase que está llegando al sistema. A medida que se aleja un equipo móvil o un portátil de su fuente de transmisión de datos,
pues la atenuación y el desfase se va haciendo más evidente. ¿Qué implica eso? Eso implica que me toca bajarme a un esquema de modulación más pequeño, pero seguimos conservando, no olviden que estos son megabaudios, los mismos 9 megabaudios que estaba teniendo como capacidad de modulación, pero como 32 QAM solo me permite enviar de a 5 bits, la velocidad efectiva será de 45 megabits por segundo. Si me sigo alejando de la fuente de transmisión de datos, sea un celular de su antena, de su estación base, o sea un portátil desde su access point, me sigo alejando, pues obviamente los efectos de la atenuación, en este caso de 32 QAM y del desfase, pueden ocasionar errores en la transmisión de los datos y me toca bajarme a un esquema mucho más amplio, en este caso a 16 QAM. Pero pues, conservo la misma velocidad que es de 9 megabaudios, por el número de bits de transmisión que tengo por cada señal de 16 QAM, solo es de 4 bits, como lo veíamos acá, solo es de 4 bits, pues la velocidad efectiva se va a ver disminuida de 9 por 4, 36 megabits por segundo. Si sigo teniendo y sigo alejándome de la fuente, pues ya voy a tener más problemas, entonces me toca bajarme un esquema de modulación más pequeño, la velocidad de modulación se sostiene, porque pues, si mi equipo es capaz de modular a esa velocidad, la idea es poderlo mantener en eso. Solo voy a cambiar los esquemas de modulación, me paso a 8 PSK, donde solo puedo enviar de a 3 bits, en este caso, de a 3 bits por nivel de señal, obteniendo 27 megabits por segundo. Y así sucesivamente, hasta que ya esté tan lejos que me toque utilizar un esquema de modulación tan básico como PSK, donde solo tengo un desfase de 180 grados y solo puedo mandar de a un bit, obteniendo una velocidad de 9 megabits por segundo. Este fenómeno explica claramente cómo a medida que yo me alejo de mi access point o me alejo de mi fuente de datos o de mi antena de transmisión, pues la velocidad efectiva de mi equipo se va viendo afectada. ¿Por qué? Porque a los equipos, a tanto transmisor como receptor, al detectar las peticiones por errores de bits que se van incrementando, ellos van bajando las técnicas de codificación para poder sostener la comunicación. Eso es un efecto que todos hemos vivido alrededor de la atenuación de las señales cuando nos alejamos de la fuente de acceso inalámbrico a nuestra red o a nuestros equipos móviles como tal. Las otras técnicas que vemos acá para la codificación de señales corresponden a lo que son datos analógicos y señales digitales. El más claro ejemplo de enviar datos analógicos con señales digitales pues es el concepto que tenemos de una conversión de análogo a digital. Para nosotros entonces es importante entender un elemento que se llama el teorema del muestreo, lo que son la modulación por amplitud de pulsos y lo que es PCM. ¿Qué es esto? Que toda señal analógica como esta que vemos acá va a ser o va a sufrir tres procesos importantes. Uno, que se conoce como el muestreo, que es cuántas muestras de la señal voy a tomar. Yo podría tomar infinitas muestras, pero eso obviamente me va a representar muchos datos. El teorema del muestreo básicamente me dice que yo debo tomar cierto número de muestras de la señal para poderla representar de una forma correcta. En este caso estoy tomando, por ejemplo, unas muestras que me van a permitir a mí representar ciertos valores de la señal. Ahora, ¿qué es lo correcto y cuántas muestras debo tomar? Pues, según el teorema de la frecuencia máxima de Nyquist, ese teorema me dice que si un canal o una señal tiene una frecuencia máxima, la muestra o la frecuencia con la que yo debo, tomar las muestras, qué tan rápido o qué tan espaciadas debo tomar las muestras, debe ser mayor o igual al doble de la frecuencia máxima del canal, o a doble de la frecuencia máxima del ancho de banda del canal. Eso básicamente es lo que me dice
el teorema de muestreo. Ahora, entonces lo que vamos a tener es una señal analógica que va a tomar unos valores de muestra. A esto es lo que yo conozco como modulación por amplitud de pulso, y que básicamente, por pulsos de amplitud, perdón, o PAM, que me va a dar los valores de la señal en ciertos niveles de amplitud. Por ejemplo, en este primero me da un 1.1, este segundo me da en 9.2, este tercero me da en 15 y pedacito, y así sucesivamente voy teniendo los valores de la señal. Estos son los valores constantes. Aquí me voy con este valor constante, 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 y me quedan una serie de pulsos con unas amplitudes constantes. ¿Qué se hace? Este primer proceso es lo que yo llamo el proceso de muestreo. Una vez la señal ha sido muestrada y se han tomado los valores, esos valores no se pueden dejar en cualquier valor. En este caso 9.2 no se puede dejar en 9.2, ni 15.2 en 15.2, ni 1.1 en 1.1. Se tienen que aproximar a un valor discreto. Entonces, a esto es lo que nosotros conocemos como discretización. En este caso yo tengo solo 16 niveles disponibles para discretizar la señal. Y entonces, los valores que yo tenga acá, que no estén o que estén en números con decimales, pues deberán ser aproximados a valores discretos que tenga de señal. Por ejemplo, el 1.1 deberá ser aproximado al valor cuantizado o al código cuantizado 1. El 9.2 deberá ser aproximado al valor cuantizado 9. El valor 15.2 al valor 15, el 10.8 al 10, 5.6 al 5, el 2.8 al 2 y el 2.7 al 2. A cada uno de estos niveles ya cuantizados, una vez he cuantizado la señal, le asigno su respectivo valor binario. El 9, el 15, el 0, que le corresponda a un valor binario. Aclaro que este 15 que representa el 1, 1, 1, entonces me va a representar una codificación que va desde 0 hasta 15, como esta que tenemos acá, desde 0 hasta 15, siendo este el 0, 0, 0, 0 y siendo este el 1, 1, 1. Esos son los valores. Una vez entonces hago este proceso de muestreo, cuantización y codificación, obtengo de una señal analógica, obtengo un tren de pulsos digital. Esto es lo que tengo. Si voy a transmitir esto, en este caso, por ejemplo, en este ejemplo que vemos acá, tenemos una señal de voz, la digitalizo con todo este proceso de muestreo, cuantización y codificación, y la puedo enviar por el aire, por ejemplo, a través de ¿qué? De unos datos analógicos como señales analógicas, perdón, aquí hay un error, como es ASK, donde estos datos digitales los represento por medio de señales analógicas. A esto es lo que yo llamo la cuantización. Para los canales telefónicos es muy importante este concepto de muestreo, cuantización y codificación. Existe una técnica que se conoce como PCM. Para la voz, en los canales telefónicos tenemos que la máxima frecuencia que se tiene en un canal telefónico es de 4 kHz. Si aplicamos el teorema del muestreo, debe ser la frecuencia de muestreo deberá ser el doble de esa frecuencia máxima, o sea, de 8 kHz. Debo tomar 8000 muestras de la señal de mi voz en un segundo. 8000 muestras de la señal de mi voz en un segundo. Y ya no voy a tener en el canal telefónico, ya no vamos a tener de estas 8000 muestras, no vamos a tener 16 niveles, sino que vamos a tener 256 niveles. Esto implica que para 256 niveles, aquí por ejemplo para 16 niveles necesito 4 bits máximo para representar 15 niveles. Para 256 niveles necesito 8 bits. O sea que cada muestra que yo tome aquí va a corresponder a uno de esos 256 niveles de tensión que yo tenga acá. A esa técnica de tomar 8000 muestras por segundo
porque la frecuencia máxima de un canal telefónico es de 4 kHz y Nyquist me dice que debo mostrar el doble de la frecuencia máxima del canal, 8000 muestras por segundo, y cada una corresponde a uno de 256 niveles que son representados con un código de 8 bits, es lo que yo llamo PCM. Eso que me produce, que son 8000 muestras por segundo, 8000 muestras por segundo, cada una de 8 bits, porque son 256 niveles en el canal telefónico, pues 8 por 8 me da 64 kilobits por segundo, que es el canal digital básico telefónico, un canal de 64 kilobits por segundo. Es muy importante ese concepto, este concepto que estamos teniendo acá, porque lo vamos a ver un poco más adelante cuando estemos viendo la parte de troncales telefónicas en las redes de voz tradicionales. Entonces recordemos, el proceso para transmisión de datos analógicos a señales digitales se hace a través de procesos de digitalización que implican un muestreo de la señal, que según el teorema del muestreo debo tomar el doble de la frecuencia máxima de la señal o del canal que estoy transmitiendo, y lo debo cuantizar o aproximarlo a un valor o a un nivel dependiendo del número de niveles que estoy utilizando para cuantizar esa señal. Y finalmente a cada uno de esos valores se le asigna el respectivo código binario que corresponde. En este caso tenemos 16 niveles para estas muestras que estamos teniendo acá. En este caso bueno, aquí no nos dicen exactamente cuál es el tiempo de muestreo que estamos teniendo esta señal, pero si decimos que es de 1 kHz, o sea 1000 muestras por segundo, cada una de esas muestras va a corresponder a un código de 4 bits después de ser cuantizado. Entonces tendríamos que la velocidad de este canal o de cuantización de este canal va a ser de 4 kilobits por segundo. Si estamos hablando de un canal telefónico, el canal telefónico, recordemos que es un canal que está centrado en una frecuencia, tiene una frecuencia máxima de 4 kHz, o sea que según el teorema del muestreo estaría tomando 8000 muestras por segundo sobre ya no 16 niveles sino 256 niveles, que son representados por 8 bits cada nivel, desde el 0000000 hasta el 11111111. Estos 256 niveles entonces van a representar que son 8000 muestras por 8 bits de cada muestra. Eso será una velocidad de 64 kilobits por segundo. Muy importante este concepto para cuando estemos viendo redes telefónicas. Efectos de la codificación lineal. Hay una cuestión cuando los espacios o los niveles, estos 16 niveles que tengo acá, voy a seguir con el ejemplo que teníamos acá, estos 16 niveles que tenemos acá, cuando los espacios entre estos niveles son todos de igual tamaño, existe un problema cuando la amplitud de la señal que estoy codificando, que estoy muestreando, que estoy cuantizando es muy pequeña, porque solo, por ejemplo en este caso, solo 2 niveles o 2 códigos de 4 bits me estarán representando esta amplitud pequeñita. Se utiliza una técnica que se conoce como codificación no lineal, donde los espacios entre los niveles más cercanos al eje central se hacen más pequeños, son más estrechos, y los que están más lejanos se hacen más amplios. Estos son más estrechos, esa técnica o esas técnicas se hacen con el fin de poder tener más niveles de señal representando las amplitudes pequeñas, para que no se produzca un error que se conoce como el error por codificación no lineal, el error de codificación. Este error lo podemos eliminar haciendo esta técnica, donde los niveles o las amplitudes de voltaje que representan los niveles cerca al eje, para amplitudes pequeñas sean más estrechos que los que están lejanos al eje. Esto me va a permitir que aquí vaya a representar una señal con 1, 2 y 3 niveles o 3 códigos de 4 bits, a diferencia de este que solo tiene 2 códigos de 4 bits nada más. En telefonía, esta técnica que se utiliza, nuestras técnicas que se utilizan para la codificación no lineal se conocen como la ley A y la ley μ como tal. Son dos leyes que permiten calcular cuál es el interespaciado dependiendo del número de niveles. En este caso, para la ley A y la ley μ, no estamos hablando de 16 niveles, sino de 256 niveles como tal.
La modulación delta es otro tipo de codificación o de conversión de análogo a digital, de una señal análoga a digital. Básicamente lo que me hace representar, dependiendo de la pendiente de la señal, un ancho de pulso diferente. Es muy utilizada en algunos sistemas de comunicación y radiotransmisión y en algunos sistemas de controlador de potencia, pero es un ejemplo más general que estaba mostrando en estas diapositivas. Por último, tenemos las técnicas para la codificación de datos analógicos y señales analógicas. ¿Qué tenemos? Que una señal analógica puede ser modulada en amplitud. Por ejemplo, esta señal, la amplitud de esta señal va a variar en función de la amplitud de esta señal. Esto es, la amplitud varía dependiendo si la amplitud de esta es muy pequeña, pues la amplitud de esta señora se hace más pequeña. Se conserva la misma frecuencia. Está la modulación en fase y la modulación en frecuencia, que son familiares, son muy cercanas y se conocen como modulaciones angulares, y lo que hacen es variar o la frecuencia de la señal en función de la amplitud de la señal que las va a modular, o la fase o la frecuencia en función de la amplitud de la señal que se va a enviar. Estas son conocidas también comúnmente como modulaciones analógicas. Por último, pues uno de los últimos temas que vamos a ver acá corresponde a los modos de transmisión. Es importante entender de que existen dos modos de transmisión, lo que son los modos de transmisión síncrona y asíncrona. Mucha gente tiende a pensar que un sistema o un modo de transmisión asíncrono no lleva ningún tipo de información de sincronismo en la señal. En realidad eso se refiere más que todo a cómo se sincroniza el medio de transmisión como tal. Es muy simple. Transmitir información digital pues hace que o se hace necesario que tanto receptor como transmisor sepan cuál es el tamaño de los bits, el tiempo de duración de un bit, para mejor decir, la velocidad a las cuales van a ser transmitidos cada uno de esos bits. Entonces existen unas técnicas. La primera, la síncrona, que es la que les mencionaba. Básicamente este tipo de transmisión consiste en que el tiempo de inicio de transmisión del grupo de bits es impredecible, o sea, los bits que se van a transmitir no se sabe en qué momento se van a enviar. Caso, por ejemplo, cuando yo estripo el teclado de mi computador portátil, el procesador no sabe en qué momento yo voy a estar enviando esa información, es impredecible. Entre la transmisión de un grupo de bits y la siguiente transmisión no se transmite nada, o sea que el canal está, o el bus en el cual voy a transmitir está en cero, no tiene ningún nivel de señal. Entonces pues debe existir alguna forma de identificar el inicio y el fin de un grupo de datos. Entonces lo que se hace es que se colocan unos bits de relleno que nos van a permitir identificar cuánto es el tamaño y el número de bits que se va a enviar, y dónde inicia y termina ese grupo de bits. A este caso es lo que se le conoce como la transmisión asíncrona. ¿Por qué? Porque no existe ningún tipo de reloj entre transmisor y receptor, y toda la información de sincronismo va dentro de los mismos datos, o sea, cada dato es sincronizado, a diferencia de la transmisión síncrona, en la cual el canal constantemente está siendo sincronizado y lleva una señal de reloj, así no se esté transmitiendo información. ¿Qué me permite esto? Pues uno, me permite lograr de que los datos que envíe no lleven información de relleno o información que no es de los datos como tal, en información redundante que no me sirve y que solo es para sincronizar los datos, como sucede en el caso de los asíncronos. Entonces, toda la capacidad de las tramas que se envíen van a estar destinadas en su gran mayoría a información útil del usuario, y la información de sincronismo va a estar constantemente en el canal. Si yo escuchase una transmisión síncrona, el canal lleva un reloj o lleva una señal de sincronismo que me va a permitir eso. Entonces el efecto va a ser uno, que la velocidad de transmisión va a ser mucho mayor, porque las tramas van a ser prácticamente todas de información, mientras que en los sistemas asíncronos hay información de relleno que lleva información redundante que no es de importancia para el usuario final. Esa es la diferencia entre lo que es la transmisión síncrona y asíncrona en los sistemas de comunicaciones por excelencia. En todos los sistemas de telecomunicaciones digitales se utilizan transmisiones síncronas o sistemas de sincronismo como tal.